La verdadera identidad del arma que destruyó Lulusia ha sido finalmente revelada. La presencia de Sabo no tuvo nada que ver con este genocidio. Don Quijote Mjosgard ha sido sentenciado a muerte. El juez, un hombre con el apellido más controversial que pudimos haber imaginado. Y dentro del Gorosei, es posible que la justicia esté dividida, comprometida, secuestrada por el inigualable poder del rey de las pesadillas, el innombrable Im de la familia Nerona. Volvemos a las tierras santas de Marilloa para ver la conclusión de la reverie. Las cortinas se han cerrado y las noticias manipuladas del asesinato del rey Cobra han salido a la luz. Igaram, desesperado, corre por las afueras del castillo con una fotografía de Vivi preguntando si alguien la ha visto. Mientras tanto, Shaka y Pel exigen a un guardia que les informe todo sobre el estado del rey Cobra en su audiencia con el Gorosei. Y así, mientras todo este caos se daba lugar, mientras todos se preparaban para regresar a sus países, sosteniendo el aliento, viendo todo desde pequeñas aberturas, escondidos en los barcos reales en 3 frentes diferentes, sin conocer el paradero de los otros, se encontraban las 4 personas más buscadas por el gobierno mundial: Nefertari Di Vivi, el rey Wapol, Sabo y Jullery Boni. Wapol, quien con un Dendenmushi en la mano establece comunicación con Big News Morgans, le pregunta a Vivi que en dónde demonios están, que de quién es este barco en el que están escapando. Vivi le responde que están dentro del barco del reino Aegis. Wapol, sin dudarlo, se lo repite inmediatamente a Morgans, quien rápido idea un plan para poder recogerlos sin levantar ninguna sospecha. Que sigan ese curso, que bajen de Marilloa en el barco de Aegis y que mientras él va a volar sobre el cuartel general de la marina pretendiendo buscar una noticia, que usen esa oportunidad para subirse a su barco aerostático y que de ninguna manera se dejen atrapar, resolviendo así el misterio de cómo Wapol y Vivi fueron a dar con Big News Morgans. Wapol le responde diciéndole que lo ha salvado, que le debe una. Morgans, sin dudarlo, muestra sus verdaderos colores diciendo que esto será una bomba. Un rey de una nación aliada de repente se convirtió en un fugitivo, en un perseguido por el gobierno mundial. Esto vale oro. Que no puede esperar a escuchar qué demonios pasó en la reverie. Reaccionando, Vivi voltea hacia donde se encuentra Wapol para preguntarle que qué fue exactamente lo que vio allá arriba. Pero Wapol no tiene ninguna intención de decirle nada, diciéndole que mejor se vaya a su propio barco. Vivi le explica que ella también está huyendo, que ahora el CP0 está tras de ella y que aunque los otros reyes traten de ayudarla, no hay manera de salir de esta, que por eso están metidos en esto juntos, que más bien le deje usar su transmisor porque necesita llamarle a su padre lo antes posible porque ahora mismo debe estar muy preocupado. Wapol por supuesto que se niega a dejarla usar su Dendenmushi y así, fuera de su escondite, vemos cómo en realidad el CP0 ya había comenzado su búsqueda, caminando por entre los barcos y mostrando fotografías de Vivi y Sabo para preguntar si alguien los había visto. Y así, escondida, acurrucada en los almacenes del barco del reino Tajine, vemos a Jullery Boni y Sabo. Él, después del ataque de Im, se encuentra casi sin aliento en la sentina del barco del reino de Lulusia, diciéndose a sí mismo que si por lo menos le alcanzan las fuerzas para llegar hasta Lulusia, está seguro que podrá pensar en su siguiente movimiento, recordando las palabras del rey Cobra que le hacen eco en la cabeza, que debe vivir, que debe entregarle su mensaje a Luffy y a Vivi, que ambos deben saber sobre la D, que deben conocer el verdadero propósito del reino de Alabasta. Y así vemos cómo los barcos de los reinos invitados a la reverie finalmente descienden al mar, 10,000 metros abajo al Red Port, mientras que el narrador nos explica que no pasó demasiado tiempo para que 2 noticias se esparcieran por todo el mundo después de la reverie. 1, el asesinato del rey Cobra y 2, la desaparición de la princesa Vivi. Pero cambiamos de frente para volver al castillo de Pangea, en donde vemos al Gorosei discutir sobre la suerte de Sabo, que cómo demonios pudo salir de esta situación, que algo especial debe tener ese hombre, que no debe ser ninguna coincidencia que constantemente esté rodeado por aquellos que llevan la D en su nombre. Y justo en ese momento reciben una llamada. Es el rey Im, quien interrumpe su conversación para decirles que aunque tenía planeado encargarse ahora mismo del problema de Ek,
Egghead, estamos hablando de la reciente actitud de Vegapunk hacia el gobierno mundial, no de lo que está pasando ahora en el presente. Por eso Im les dice que a pesar del problema de Egghead, los recientes acontecimientos en la Reverie se han convertido en su prioridad, que lidiar con lo que acaba de pasar es más importante. Y así cambiamos de frente para ir al Salón de las Flores y ver a Im continuar la llamada diciendo que finalmente ha llegado la hora, que es tiempo de poner a prueba el invento de Vegapunk, que ha llegado el día en que deben hacer uso de la Madre Flama. Saturno le responde que la verdad es que no han tenido oportunidad de usarla, que realmente no saben si su poder es tan eficaz, mientras que los otros también dicen que dependiendo de los resultados de este experimento, Egghead podría reconsiderar su postura. El anciano de la katana sugiere que el área ideal para probar la Madre Flama sería un bosque reino Lulusia. Interrumpe inmediatamente Im. A uno de los miembros se le oscurece la vista y en voz baja responde tímidamente que en Lulusia vive mucha gente. La voz de Im se alza de nuevo para decir que eso no tiene ninguna consecuencia, que no es relevante. Y así vemos al resto del Gorosei aceptar la decisión de Im. ¿Con miedo? ¿Con resignación? Véanlo ustedes como quieran, pero es posible que dentro del Gorosei exista una división de ideales. Es posible que, como dijimos en un análisis pasado, el Gorosei en realidad estén atados al poder descomunal de Im, que no se atrevan a contradecirlo, que todos los errores que han cometido en el pasado, no ir a por Luffy, no hacer nada cuando les robaron la fruta Hito Hito modelo Nika, no parar eficazmente el crecimiento de piratas y la nueva era, todo esto podría no ser un error. Podrían ser acciones deliberadas para oponerse a Im. La única manera que tienen de frenar los impulsos psicópatas del rey del mundo. Pero esto solo es una teoría, porque después de esta orden, los 5 ancianos terminan acatando palabra por palabra, diciendo que el mundo se mueve a la voluntad de su creador. Sin embargo, el anciano rubio le pregunta a Im que qué lo motivó a escoger el reino de Lulusia. Y en un panel impresionante vemos un acercamiento a los ojos de Im, quien sin ningún tipo de empatía responde de lleno que ha elegido a Lulusia porque está cerca. Que sea como usted desee, gran Im. Presentándonos ahora sí de una buena vez los nombres y títulos de los 5 ancianos del Gorosei, como se lee en la traducción, los 5 planetas. Saint J. García Saturno, guerrero divino y cabeza de la defensa científica. Saint Marcus Marte, guerrero divino y cabeza del medio ambiente. Saint Topman Valkyrie, guerrero divino y cabeza del poder jurídico. Saint Ethan Barón Venus Yuro, guerrero divino y cabeza del poder económico. Y Saint Shepard Jupiter, guerrero divino y cabeza de la agricultura. 5 referencias a planetas, Im representando al mar, a la madre tierra, reforzando cada vez más las teorías de que en verdad One Piece vive en un sistema terracentrista, que todo gira en torno a Im, 5 planetas girando alrededor de él, 3 armas ancestrales representando a los 3 planetas descubiertos después de derribar la teoría terracentrista, Urano, Neptuno y Plutón. La llegada del sol Nika va a venir a cambiar al mundo para siempre, el sistema planetario que en realidad gravita alrededor del sol, una metáfora del amanecer, del despertar de la gente, del renacimiento del mundo. ¡Qué impresionante! Saturno le responde que humildemente solicita la paciencia de Im, que él se va a encargar de los preparativos para usar a Madre Flama en Lulusia. Marte agrega que coincidentemente el reino de Lulusia recientemente ha mostrado señales de rebelión. Mercurio asegura que podrían utilizar esta masacre como un ejemplo. Venus Yuro piensa que si algún día pudiesen usar este gran poder libremente, y Jupiter completa la oración diciendo que si fuera así, podrían aniquilar al instante cualquier conflicto. Y una cosa más, agrega Im, rodeado una vez más por mariposas desproporcionadamente grandes, espadas desproporcionadamente grandes, sombreros y carteles desproporcionadamente grandes. ¿Cuál es el verdadero tamaño del rey del mundo? ¿Es posible que hayamos sido engañados con la teoría de un sombrero gigante en Marilloa, que en realidad era Im el que era pequeño? ¿Que Joy Boy gigante no existe? Volvemos al resumen. Y una cosa más, continúa Im.
tráiganme a Vivi, como usted desee. Fin de este frente que nos ha dejado a todos de cabeza. Y así, entre la decisión de abolir el sistema de los Ichibukais e ir a capturarlos y todas las rebeliones que están pasando en el mundo, vamos al cuartel general de la Marina, en donde nos enteramos junto con Sakazuki que los reinos de Tajine y Aegis han iniciado una revolución, que con todo este caos alrededor del mundo, la Marina tiene las manos llenas, pero que sin embargo, viendo ahora sí la presentación del resto de los serafines, Serafín Doflamingo, Serafín Moria, Serafín Crocodile, que aunque la Marina no dispone de soldados suficientes para afrontar todas estas rebeliones, el nuevo poder del gobierno mundial, los clones de los ex Ichibukais, es el futuro del poder de la Marina. Y así finalmente concluimos este recuento de sucesos que Sabo inició al final del capítulo 1082, revelándonos que en el momento en que llegaron a Lulusia, los ciudadanos arrestaron al rey Seki y a la princesa Komane, que a decir verdad le dio la sensación de que la gente de Lulusia solo estaban esperando el tiempo indicado para emboscar a la familia real, continuando su reporte diciendo que como él era un fugitivo del gobierno, lo recibieron con los brazos abiertos, que fue solo hasta ese momento, solo hasta que llegó a Lulusia, que vio las noticias en el periódico, los encabezados que lo incriminaban del asesinato del rey Cobra. Y que gracias a eso, no sin sorpresa, la gente de Lulusia lo empezó a tratar como a un héroe, que él realmente quería contarles la verdad de lo que pasó en Marilloa, que él no fue quien mató al rey Cobra, pero que cuando vio las flamas de la revolución encendidas en los corazones de los ciudadanos, Sabo decidió dejar morir esa verdad dentro de su boca, porque poco antes de la reverie, Betty y los otros comandantes ya los habían inspirado a rebelarse ante sus reyes cuando los vimos pelear contra Barbarossa, que por eso Sabo no lo pudo evitar, que por eso reclutó a todos estos ciudadanos de Lulusia trayéndolos hasta la isla Okama, y que como sabía que no podía hacer contacto directo con la base revolucionaria sin un Denden Mushi encriptado, por eso, ya que había salido de la isla, ya que estaba en el mar, redirigió su señal de Denden Mushi a Lulusia, porque sabía que el gobierno iba a interceptar su llamada, que por eso tomó esa decisión, para hacerlos creer que él se encontraba en Lulusia, para no revelar la ubicación del cuartel general de los revolucionarios, y que como les estaba diciendo, ni él ni sus nuevos reclutas de Lulusia estaban más en la isla. Y Bangkok lo interrumpe para preguntarle que si de verdad la aniquilación de Lulusia ocurrió durante esa llamada, a lo que Sabo le responde taciturno que sí, que todos en el barco se quedaron sin palabras, que muchos de ellos habían dejado a sus familias en la isla, que simplemente tuvieron que ver a su país ser exterminado justo frente a sus ojos. ¡Qué increíblemente triste! Dragón, por su parte, no puede creer lo que está escuchando. Confundido, se pregunta que cómo demonios el gobierno pudo haberse hecho de tan extremo poder, que cómo demonios lograron destruir una isla así en segundos. Sabo le responde que lo que vieron ese día fue una sombra gigantesca en el cielo, una sombra que de repente expulsó 16 rayos, y así, sin tiempo para reaccionar, todo fue instantáneamente borrado. ¿Una sombra gigantesca?, se pregunta Dragon. Sabo continúa explicándole que no hay manera posible de que esto haya tratándose de una criatura viviente o algún desastre natural, que sin lugar a dudas era un objeto completamente negro volando por encima de Lulusia. Y Bangkok vuelve a alzar la voz, pero ahora para preguntarle a Sabo si había escuchado bien, que antes había mencionado un nombre, Im. Sabo confirma, mientras que Ivanko continúa diciendo que no está seguro que esto esté completamente relacionado, pero que cuando el mundo como lo conocemos hoy fue creado hace 800 años, uno de los 20 reyes fundadores se llamaba precisamente así, Saint Imu de la familia Nerona. Ahora mira esto, continuaba Ivankov mientras le mostraba un libro con el título de Génesis, la
Biblia de One Piece es el libro de Kuma? No, la antigua enciclopedia de las frutas del diablo. Y Bangkok, apuntando a una sección del libro, le explica a Sabo que, como ellos ya saben, existe una fruta capaz de otorgar la juventud eterna y que, como esto les consta, no es difícil llegar a la conclusión de que alguien la haya podido usar en el pasado, ¿verdad? Lo que significa que allí afuera hay una persona que no se tiene que preocupar por la muerte, alguien que es inmortal. Sabo ata los cabos y le pregunta sorprendido a Ivankov que si entonces la persona que vio sentarse en el trono vacío, el rey Im, es en realidad. Puede ser, Sabo, responde Ivankov, pero también puede ser solo una coincidencia, que simplemente el rey de hace 800 años y el rey Im compartan el mismo nombre, pero que, ¿cómo demonios? ¿Quién más podría ordenarles así a los ancianos del Gorosei, a los 5 planetas, los dragones celestiales de mayor rango en el mundo, que este Im tiene que ser el de hace 800 años, que después de todo, los Tenryubitos se autoproclaman como los descendientes de los dioses? Y una cosa más, se levanta Ivankov para apuntar a Sabo, que asumiendo que la cosa que vio volar sobre Lulusia es un arma creada por el gobierno, ahora se pone a apuntar a Dragon. El único capaz de crear algo así habría sido Vegapunk. Dragon, sin embargo, le pide que se calme, que Vegapunk nunca diseñaría intencionalmente una máquina con el único propósito de matar. Ivankov le responde que ya lo sabe, por lo que rápido se pone a exponer su segunda teoría, que si no fue Vegapunk, entonces esto se puede tratar de un arma ancestral, asegurando que en el caso de que Im haya vivido desde hace 800 años, la conexión no es tan descabellada. Pero Dragon le vuelve a decir que no es posible, porque aunque Robin sí les reveló que tales armas ancestrales en verdad existen, si Im tuviese un poder así, ¿por qué habría esperado hasta ahora para usarlo? Respondiendo así el misterio de por qué el arma voladora que vimos en Lulusia no fue usada en Ohara, y confirmando al mismo tiempo por qué tampoco fue usada en God Valley, simplemente porque Im aún no tenía posesión de ella, porque no se trata de un arma ancestral, como lo dijo Im con sus propias palabras, es un invento de Vegapunk. Pero en serio, ¿fue Vegapunk quien creó esta arma? ¿O esta es una clarísima referencia a lo que le pasó a Einstein y sus descubrimientos sobre los átomos, que sus investigaciones y avances científicos fueron usados para crear la bomba atómica, cosa de la que Einstein se arrepintió en el futuro? O como dice Benjamín en el chat, una referencia a los premios Nobel y a los crímenes de guerra en el pasado. Esto tiene que ser así, pero no es así de fácil. No es de buenos y malos. En One Piece, como en nuestro mundo real, existen matices que dependen de la perspectiva de donde los veas. Un tema muy interesante del que ya hemos hablado en los análisis de capítulos, tema que al parecer pinta a que sí se va a cumplir, pues los conocimientos de Vegapunk han sido utilizados para la destrucción. ¿Podrá esto estar relacionado al traidor de Egghead? A York, que no fue realmente Vegapunk quien creó el arma, sino que la Punk 06 York, filtrando información al gobierno, les ayudó a crear esta arma de destrucción masiva. En serio, esperen el análisis Nordy Blue. Y así, finalmente volvemos al presente, a la tierra sagrada de Marilloa. Y mientras fuera del castillo escuchamos a los Tenryubito quejándose de que su almacén de comida ha sido destruido, que tienen mucha hambre y solo tienen pasteles para comer, María Antonieta y la Revolución Francesa, escuchamos al narrador diciéndonos que algo extraordinario acaba de pasar, que un dragón celestial ha sido sentenciado a muerte, una noticia que sin embargo nunca va a salir a la luz del día, que el juez que ofició la sentencia de muerte es el mismísimo ex monarca de las tierras que alguna vez fueron conocidas como God Valley, el hombre que actualmente es el líder de los 9 caballeros divinos, revelándonos finalmente la verdadera identidad de la silueta que vimos en capítulos pasados, la silueta que Oda hizo parecer a Shanks, este hombre con cabello y barba en forma de luna, con una espada muy parecida a Grifón, una túnica larga y con el apellido más controversial que pudimos haber imaginado. Su nombre, Zane Garling Figarland, de la familia Figarland de God Valley.
el mismo apellido que en la película de Film Red el Gorosei adjudicó a Uta por tener una relación con Shanks, el mismo Shanks que fue encontrado en un cofre en el barco de Roger luego del incidente de God Valley. ¿Puede ser esto posible? ¿Shanks es en verdad un Figarland? ¿Este caballero divino tiene alguna relación con él? Esa es una cosa que tendremos que esperar para conocer. ¿Y el dragón celestial que fue sentenciado a muerte? No es nadie más que el mismo que decidió defender a los Gyojin y a la princesa Shirahoshi, Don Quijote Mjosgard, para inmediatamente después escuchar las palabras, no, la verdadera personalidad del líder de los caballeros divinos. Aquel que protege a una escoria es más repugnante que la escoria misma. Saint Garlin Figarland, el hombre capaz de sentenciar a muerte a un dragón celestial. Fin del capítulo 1086. La reverie finalmente ha concluido, con el recordatorio de que tenemos casi 5 semanas sin One Piece, pues Eiichiro Oda se va a operar los ojos. Juntemos todas nuestras energías, Nakamas, alcemos las manos y enviémoslas hasta Japón. Si quieres ver más videos impresionantes, pícala a este de la alianza final de One Piece, o a este otro de por qué Saturno no es lo que esperábamos. Todo con medida.